Desde la Asociación Suroccidental de la Unión Colombiana del Norte, les damos la bienvenida a este servicio de adoración para este sábado 5 de septiembre del 2020. Antes, les invito para que oremos. Hola, ¿cómo están nuestros amados de la Asociación Suroccidental? En estos momentos les invito para que elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, gracias te damos en este momento por esta oportunidad, Señor, de poder dirigirnos a ti, Señor. Que tu presencia sea con cada hogar, con cada familia, con cada persona, quienes escucharán este programa, quienes verán este programa a través de las redes sociales. Que sea tu Espíritu Santo que impacte sus corazones. Danos tu asistencia a través de la presencia del Espíritu Santo. Y gracias, oh Dios, por bendecir a cada familia que representa esta asociación. En tus manos nos encomendamos, en el nombre poderoso y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Iniciamos nuestro momento de alabanza con esta hermosa música titulada La esperanza es Jesús. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo
Continuando con nuestra programación, en esta ocasión el pastor Ángel Castilla y el ministro Harrison Asprilla nos estarán acompañando en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Hola mis amados amigos, les saluda el pastor Ángel Castilla y me gozo en esta hora de poder compartir y expresarles gratitud a Dios por esta oportunidad que nos regala de poder dirigirme a ustedes a través del estudio de la lección. Así que en esta época en la que nos encontramos de pandemia, de crisis mundial, es propicio que entendamos el plan de Dios a través de sus principios, de los principios que Él ha establecido para que los conozcamos. Antes quiero invitarles a que oremos para que el Señor nos dé la sabiduría del cielo en estos momentos. Querido Dios, te agradecemos esta oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos y amigos esta lección. Tu Espíritu Santo sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este trimestre la Iglesia Adventista a nivel mundial tiene un tema general y creo que en buena hora ha llegado el tema de hacer amigos para Dios, el gozo de cumplir la misión. En esta semana estamos estudiando una forma apasionante de participar. Es un principio práctico. Si usted no le apasiona lo que hace, si no siente el gozo y la alegría de participar en lo que hace, pueda que los resultados no sean los mismos y quizás no sean satisfactorios. Por eso participar del gozo de ver almas redimidas para el Señor es una de las experiencias más apasionantes que puede caracterizar a un ser humano que ve que un alma es redimida para Dios. Hoy quiero compartir con ustedes en esta primera parte 4 puntos principales de la lección de esta semana. Número 1, que los seres humanos fuimos creados con la necesidad de ser seres, de socializarnos, de interrelacionarnos con los demás. Número 2, la formación de los grupos pequeños no fue idea o invento humano, sino una idea del Señor. Número 3, la palabra de Dios explícitamente habla de la formación de los grupos pequeños. No se les olvide, eso está establecido en la palabra con principios claros, con la formación de grupos pequeños. Y por último, en esta primera parte tocaremos la necesidad de organización. Es decir, cuando una empresa o entidad no es organizada, e incluso la vida misma, si no es organizada, puede tener resultados desastrosos. Así que mis hermanos y amigos, quiero que nos acompañen en este estudio. Por práctica, por años la iglesia ha practicado el aprenderse los versículos de memoria que abren el espectro y dan la entrada a lo que queremos estudiar en esta semana. Nosotros los seres humanos fuimos creados seres sociables, seres con necesidad de interrelacionarnos. Por eso usted ve que la gente se afilia a grupos sociales, a clubes. Es esa necesidad que Dios puso en nosotros de no querer estar solos. Pero el objetivo principal de Dios en la formación de grupos pequeños no fue el no estar solo, no fue para que nos interrelacionemos, para que confraternicemos. La necesidad principal, la vamos a mirar más adelante, pero la necesidad primordial es de que formemos equipos fuertes, sólidos, consagrados y determinados a salir a buscar las almas por las cuales Cristo murió. La palabra de Dios dice: entonces dijo a sus discípulos, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú y yo podemos ser esos obreros que el Señor necesita y que rogamos encarecidamente, que roguemos al Señor que envíe obreros. Esos obreros no vienen por ósmosis, no vienen por el azar, vienen cuando usted y yo, instrumentos de Dios en las manos de Dios a través del Espíritu Santo, traemos a otros al gozo de la salvación. ¿Cómo lo ha hecho Dios y cómo lo idea? ¿Cómo tienen todos los objetivos y propósitos todas las entidades, los clubes sociales, las universidades, las empresas?
tienen grupos especializados para reclutar, para buscar almas, e incluso los grupos armados al margen de la ley también reclutan a personas y forman esos grupos. Tienen su objetivo principal. Ellos tienen y apuntan a sus objetivos. Mucho más y de mayor trascendencia e importancia, la formación que Dios ha dejado en su palabra para que formemos grupos de acción o células de acción que trabajen en pro de las almas que perecen. La Biblia habla mucho de los grupos pequeños, el segundo elemento. La Biblia es explícita y nos abre los argumentos y nos da el conocimiento ella misma para que nosotros podamos profundizar con oración y con trabajo, podamos profundizar en los principios y en los testimonios de que ella nos habla. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que Dios nos hizo sociables, ¿cierto? Dios nos hizo con esa necesidad de buscarnos, de sentir, pero esa necesidad no es solamente para compañía. Recuerden lo que les dijimos al comienzo, es para buscar a aquellas personas que perecen. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es eso. Lo segundo es que esto de la formación de grupos pequeños es una idea de Dios. Desde el principio, cuando Dios comenzó a crear cielos y tierra, el Espíritu de Dios trabajaba mancomunadamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la obra de la creación. Cuando se formó el hombre también, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. De una forma plural, la palabra hagamos implica, está explícita e implícita la participación colectiva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como ese grupo de apoyo, como ese grupo de soporte en pro de la salvación de las almas. Esta formación de los grupos pequeños, como lo dice la palabra del Señor, que fue formada por Dios, fue dada por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estuvieron unidos a través de los grupos pequeños. De paso, no hay nada más importante para Dios que salvar tantas personas como sea posible, pero Dios lo hace a través de los agentes e instrumentos que ha dejado. Y una forma muy práctica es viendo la necesidad de las personas que tienen necesidad de buscar de Dios, de interrelacionarse. Qué bonito relacionarnos con ellos a través de estos grupos pequeños y que podamos traerlos a la camaradería, a la confraternización y que ellos puedan sentirse bien como se sienten en un club social, como se sienten en esas reuniones de grupos que a veces no tienen ni sentido ni razón. Esta tiene mucho más sentido y mucho más razón. Entonces, lo segundo que usted puede entender, hermanos y amigos, es que esta idea de los grupos pequeños solo surgió en la mente de Dios. Los grupos pequeños fueron una idea de Dios primero, aunque hay que tener en cuenta lo siguiente, que Dios diseñó esto y muchos aspectos de esto, lo digamos o no, lo entendamos o no, ya estaba en la historia del plan de salvación que trabajarían los grupos pequeños o que trabajaría Dios en su grupo pequeño para confraternizar y trabajar en favor del hombre. O sea, qué bonito eso, hermanos. Trabajar en favor de la humanidad. Hablan las escrituras de la formación de grupos pequeños. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 18, versículos 21 al 25. Nos dice la palabra del Señor: escoge tú entre todo el pueblo a hombres temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre el pueblo de jefes. Ellos juzgarán en todos los asuntos, en todo el tiempo. Todo asunto grave te lo van a traer a ti. Si esto hace, le dijo Jetro a Moisés, Jetro su suegro, si esto hace y aplicas estos principios que Dios te ha mandado, todo el pueblo le irá bien y tú tendrás paz en este lugar. Oyó Moisés la voz de su suegro Jetro y escogió, como Dios lo dijo, hombres de virtudes, los cuales puso sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Como soporte, como la base, como el fundamento de la sostenibilidad del uno al otro,
Es más fácil cuando estamos unidos en pequeñas porciones, en pequeños grupos de personas, que conocemos y sentimos más la necesidad premiante del que está a mi lado que de una forma macro, de una forma general. Ese es otro objetivo principal. Aunque las Escrituras nos señalan que Jetro le dijo a Moisés: forma el pueblo en grupos pequeños porque tú no vas a conocer todos los asuntos, y nosotros los pastores entendemos esto. Nosotros tenemos grupos en diferentes lugares. Cuando la iglesia se organiza en los grupos pequeños, nosotros podemos conocer las necesidades que nuestros líderes nos traen y nos dan a conocer, y así se puedan atender las necesidades no solo espirituales, sino también físicas, económicas y emocionales que nosotros a diario tenemos. Ese es un éxito en la formación de los grupos pequeños, que la palabra lo dice como ejemplo para que nosotros podamos seguir el ejemplo que Jetro le dijo a Moisés: fórmalos en grupos y eso te va a ir bien y vas a tener paz. Eso es un principio que prima hasta en las empresas, en las instituciones educativas, cuando formamos a nuestros estudiantes, a nuestros empleados en grupos. Esas acciones o esas células de acción trabajan mancomunadamente, se fortalecen uno al otro, se conocen de primera mano y se ayudan mutuamente. Ese es otro objetivo y principio que Dios ha establecido a través de su palabra. Dios en sus escrituras, sin duda alguna, Dios lo ha establecido y lo puso allí con el propósito. Cuando Dios formó desde el inicio de la creación, cuando trabajó mancomunadamente, cuando Cristo vino, volvió a ejemplificar el principio del trabajo de grupos pequeños. Cristo no llamó a miles, Cristo llamó a 12 personas. Esas 12 personas trabajaron en pro y en favor del mundo entero. Entre ellos, equipados por la presencia y la obra del Espíritu Santo, trabajaron con el objetivo principal de salvar almas para el reino de los cielos. No solamente fue el gozo de ellos porque ellos estaban felices con Jesús, también el gozo de salvar a aquellos que sabían que Jesús les había dicho, y más adelante en San Juan 17 Jesús les dijo: no solo ruego por ellos, sino por los que han de creer en ellos, por la palabra que yo les he dado. Esto fue algo que impactó al mundo. 12 hombres escogidos por el Señor y que permitieron ser usados por el Señor, trabajaron en favor de las almas que perecen. Y por último, en esta primera parte que estamos compartiendo, si hay organización en toda empresa o en toda institución, está garantizado el éxito. Pablo nos revela esa importancia. ¿Cómo nos las revela el apóstol Pablo? Cuando él ejemplifica a través de una analogía que hace a través del cuerpo humano con la iglesia. Como si la iglesia fuera un cuerpo. 1 Corintios 12 al 25, cuando dice que todos los miembros siendo uno, aunque la cabeza es el motor de todo nuestro cuerpo, es un grupo que mancomunadamente trabajan y todos en la misma dirección. Es decir, todos están direccionados a cumplir un objetivo. Y el objetivo principal de todos los miembros de nuestro cuerpo es el bienestar integral del cuerpo mismo, de este ser al que pertenecemos. Y dice una analogía allí: ¿será que la mano no necesita del ojo, el ojo no necesita de la boca no necesita de la nariz, y la nariz no necesita del oído, y el oído no necesita de las piernas? Todos de una u otra manera necesitan el uno del otro. Esa analogía es muy bonita para aplicarla en nuestra vida diaria. Cuando nosotros llegamos a las iglesias, cuando nosotros nos organizamos según el plan del Señor, cuánta necesidad hay a nuestro alrededor que a veces no nos damos cuenta. A veces ignoramos por completo quienes están alrededor nuestro. Pero Dios ha permitido, en esta analogía que Dios ha puesto, ha diseñado, para que cada uno de nosotros entendamos la necesidad de los demás, para que comprendamos y las tengamos allí de primera mano, para que nosotros seamos un equipo que trabaje en pro y en favor de la salvación de las personas. Amigo mío, podemos entender entonces, número uno, que Dios nos hizo seres sociables. Por eso tenemos la necesidad de relacionarnos. Número dos, la palabra de Dios es clara y explícita, que la formación de grupos pequeños fue establecido por Dios. Y Él dejó escrito a través de la sierva del Señor, Elena G. de White, una escritora cristiana,
adventista, dice, la formación de los pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en una iglesia, organícense, y este principio aplica también para las empresas, organícense en grupos pequeños para trabajar no solo en lugar de nosotros mismos, sino también por aquellos que perecen. Manténganse íntegros en el vínculo de la unidad, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para protegerse, adquiriendo el valor, la fortaleza y la ayuda de los demás. Es decir, que damos, pero también recibimos. Si hay esa organización en nuestras vidas, en la iglesia, en tu hogar, donde quiera se apliquen estos principios, créanlo que redundarán para beneficio y para la eternidad. Que Dios nos ayude y nos continúe motivando y nos continúe dirigiendo en esta obra que Dios nos ha llamado a trabajar por aquellas personas que perecen. Dios les bendiga. Muy bien, queridos hermanos, ahora cuando vamos a la lección del día jueves, vamos a entender un tema muy importante y habla precisamente de la dinámica de los grupos pequeños. Los grupos pequeños, queridos hermanos, no son grupos que se quedan estáticos y petrificados en el tiempo, sino que constantemente desarrollan actividades y situaciones que les permiten estar cerca de los perdidos, cerca de los que aún no han conocido a Dios y necesitan tener en Dios su única esperanza. ¿Qué era lo que ellos hacían? Y por eso me gusta uno de los conceptos que trabajó mucho la lección del jueves. Y habla precisamente, queridos hermanos, de refugio seguro. ¿Qué deberían convertirse los grupos pequeños, queridos hermanos? En refugios como seguros. Y es por eso, queridos hermanos, que vamos a notar que en ellos los discípulos del maestro podían expresar sus preocupaciones, sus angustias, sus anhelos, sus sueños, en un espacio donde de manera segura ellos se sentían aceptados y amados a través de la cordialidad que allí se vivía. Qué bueno y qué gran bendición cuando los grupos pequeños en la actualidad se convierten en ese refugio para el débil, para el agobiado, para el que posiblemente perdió su hogar, para el que posiblemente ha perdido un ser querido. Qué maravilloso es saber, queridos hermanos, que podemos convertirnos en eso para las personas cuando colaboramos con Dios en esta misión de predicar su palabra. Los grupos pequeños, queridos hermanos, deberían colocarnos en contexto de suplir las necesidades de las personas, no solamente de testificar, sino también de ¿qué? De servir a aquellos que necesitan de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es por eso, queridos hermanos, que vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 31, acerca de lo que ellos hacían, una de las cosas que ellos hacían. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y cuando terminaron de orar, dice, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia, hermanos? Que cuando ellos terminaron de orar, el grupo pequeño no es solamente para hablar, hay que orar. El grupo pequeño no es un momento solamente para conversar, hay que poder experimentar esa conversión a través del estudio de la Biblia, a través de la palabra de Dios, que traerá gran bendición a nuestros hogares. Y saben que, queridos hermanos, los primeros cristianos se reunían, hermanos, a interceder por los demás. Posiblemente cerca de tu casa hay vecinos pasando dificultad, hay vecinos angustiados, cuyos matrimonios se están acabando, cuyos hijos hoy están quizás en la drogadicción, que quizás los padres ya no saben qué hacer o a dónde ir o cómo enfrentar la situación. Hoy te invito, querido amigo y hermano, si
tú tienes un hogar donde Dios pueda traer bendición a otras personas, desde ahora prepara ese lugar orando, clamando a Dios. Y de esa manera, al interceder por tus vecinos, vas a notar que Dios abrirá el corazón de ellos, que antes quizás estaba prejuiciado. Pero al mirar el interés tuyo que sientes por sus necesidades o por sus dificultades, verás cómo Dios obrará en esa vida. Y verás la manera como Dios transformará también en ese hogar como un lugar de bendición. Entonces, queridos hermanos, los grupos pequeños marcan la diferencia. Los grupos pequeños hacen que las personas se unan en el servicio a Dios y también a su prójimo. Ahora, hermanos, ¿cuál debería ser hoy nuestro clamor a Dios? Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, Jesús nos dice de manera clara: la mies es mucha y los obreros son ¿cómo? Pocos. Y el Señor dice, hermano, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros ¿a dónde? A su mies. La mies es de Dios. La mies es aquel vecino que necesita tu ayuda. Es aquel hermano al cual no les he hablado de Dios, pero que tú y yo, al predicarle la palabra de Dios, encontrarán en él una esperanza y una gran bendición. Ahora, queridos hermanos, es importante que nosotros hoy permitamos que los grupos pequeños se conviertan en un lugar efectivo para el testimonio y también para el servicio. Hoy Dios te invita y me invita a mí para que podamos hacer de nuestros hogares lugares de bendición. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el desafío? ¿Quieres que Jesús te bendiga y bendiga a tus vecinos? Empieza hoy. Y por eso en la lección del viernes estaba hablando de una experiencia muy importante. Estaba hablando de una iglesia de 9 miembros que en el tiempo se había estancado, no tenía ningún crecimiento. Los pocos miembros que tenían estaban asustados porque poco a poco su vida espiritual se había paralizado. Pero ellos, queridos hermanos, hicieron algo importante. El pastor y los miembros de la junta. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Oraron de manera fervorosa, pidiéndole a Dios que les ayudara. Y cuando ellos, queridos hermanos, abrieron sus ojos, empezaron a estudiar la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento. Y decidieron, hermanos, establecer el grupo o el ministerio de los grupos pequeños. A partir de esa experiencia decidieron que cada hogar de ellos, o sea, los 9 que tenían, iba a convertirse en un lugar de ¿qué? En un lugar de bendición. Y establecieron grupos pequeños, cada uno en su casa. Oraban constantemente, las personas iban, se sentían acogidas, se sentían especial. Y saben, de las 40 personas que asistieron a esos 9 grupos pequeños, 17 ese año entregaron su vida a Cristo Jesús. Hoy posiblemente, hermanos, nosotros nos estamos preguntando, ¿por qué no crecemos? A veces no utilizamos, hermanos, los medios que Dios ha establecido para que su obra crezca. El grupo pequeño o los grupos pequeños han sido señalados como un medio para evangelizar por alguien que no puede errar. Dios no se equivoca, queridos hermanos. Hoy quiero motivarte, tú que estás allí. Quiero motivarte, querido amigo y hermano, a que puedas permitirle a Dios hacer de tu hogar un hogar de bendición. Desde ahora, si no sabes cómo, ora, pídele a Dios y colócate en contacto con el pastor de tu iglesia, con tu líder, y manifiéstale el deseo de hacer de tu iglesia, de tu casa, un lugar donde los grupos pequeños encuentren cabida y muchas personas y la iglesia también sea ricamente bendecida por ese ministerio. Que Dios te bendiga, querido hermano, que Dios te guarde y que tengas un feliz sábado lleno de la gloria de Jehová. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Sigamos disfrutando este día especial junto a los más pequeños, con el momento infantil.
Jesús hizo el mundo. Él apartó un día muy especial, y es desde ahí un monumento eterno. No tiene fin, pues por los siglos será. El sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que la cruz por mí murió, me nace decir de corazón: Jesús, yo te amo. Guarda de hacer tu voluntad ese día. Honra a Jesús con todo tu corazón. No hagas en él algo que aparte tu mente del gran amor que muestra siempre el Señor. El sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que la cruz por mí murió, me nace decir de corazón: el sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que la cruz por mí murió, me nace decir de corazón: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama El fuego del perdón. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 6, verso 7. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. El mensaje es: soy tocado por la gracia de Dios cuando Él perdona mis pecados. ¿Te han pedido alguna vez que hicieras algo que no sabías cómo realizar? ¿En algún momento le tuviste que decir a alguien algo que nunca querrías haberle dicho? Isaías no pensaba que era suficientemente bueno para ser el mensajero de Dios. Pero Dios tuvo una forma inusual de darle ánimo. Un día, Isaías estaba visitando el templo. Repentinamente, le pareció estar de pie en el cielo, en una habitación deslumbrante, mirando muy, muy arriba a Dios en su trono. Arcoíris brillantes, como si salieran de un diamante gigantesco, danzaban a través del espacio. El ropaje real de Dios era tan largo que colgaba adornando toda la pieza. Un altar sagrado hacia un lado tenía carbones encendidos, brillantes y anaranjados, con una columna de humo que se elevaba. ¿Y quiénes eran esas criaturas brillantes y fulgurantes que volaban sobre la cabeza de Dios? Isaías observó a las criaturas detenidamente. Eran ángeles llamados serafines con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro para no mirar a Dios, porque Él es infinitamente santo. Con otras 2 alas
se cubrían los pies, probablemente para no tocar a Dios. Y con las 2 alas restantes, los ángeles volaban por sobre la cabeza de Dios. Toda la habitación estaba llena con la música hermosa de los ángeles. Era fuerte y poderosa, tanto que las columnas se sacudían. Todo el cuerpo de Isaías parecía invadido por la música. Pronto, el humo del altar llenó la pieza, pero Isaías percibió que no era peligroso, era santo. La presencia de Dios parecía ser una parte del humo que rodeaba a Isaías con tibieza. Llegó a ser parte de su cuerpo mientras lo aspiraba profunda y ansiosamente. Pero, ¿qué estaban cantando los ángeles? Isaías escuchó cuidadosamente. Se llamaban el uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Cuando Isaías se dio cuenta de dónde estaba, comenzó a clamar: Yo no pertenezco a este lugar donde mora Dios. He dicho cosas que no debiera haber dicho. Vivo con gente que no siempre es amable y no siempre soy amable con ellos. No soy suficientemente bueno como para estar con Dios y sin embargo, aquí estoy. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Mientras permanecía allí, con su rostro inclinado, vio a uno de los ángeles con 6 alas que volaba hacia el altar encendido. El ángel tomó unas pinzas y cuidadosamente levantó un trozo de carbón encendido. Entonces voló hacia Isaías y tocó sus labios con el carbón incandescente, que no lo lastimó ni lo quemó. El ángel le dijo con benevolencia: ¿Ves? Esto ha tocado tus labios y tu culpa es quitada. Una maravillosa sensación de alivio estremeció a Isaías. Sus pecados habían desaparecido en un momento. Antes de que pudiera agradecerle a Dios por su bendición, Dios le habló muy amablemente. Le habló como un padre compasivo, preocupado porque sus hijos no querían escucharlo. Dios dijo: ¿A quién enviaré para llevar mi mensaje a la gente? Inmediatamente Isaías exclamó: Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Con renovado amor por Dios, él estaba listo para ser el mensajero de Dios. Dios no obligó a Isaías a ser su profeta. Primero le mostró su amor y luego le permitió que se ofreciera voluntariamente. Este fue el comienzo. Por 6 años o más, Isaías transmitió los mensajes de Dios al pueblo. Dios amaba a Isaías así como era. A eso lo llamamos gracia. Y Dios aún está alcanzándonos con su amor a cada uno de nosotros. Es como cuando tus padres se inclinaban para tomarte en brazos cuando eras un bebé. Dios ofrece las mismas promesas de perdón que le dio a Isaías. Si tú crees en Él y confiesas tus pecados como lo hizo Isaías, el obsequio de su perdón es tuyo. Dios es un Padre que mantiene sus promesas. Siempre te amará. Ha llegado el momento de glorificar a Dios en el segmento de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Deseo atendido. Una de nuestras iglesias tenía la necesidad de tener un templo. Hacía 8 años que estaban alquilando y se reunían en un lugar muy pequeño. Esa es la iglesia de Villa Mercedes Oeste. Decidimos emprender una campaña de evangelismo. Llevamos el proyecto de jóvenes OYIM, un año en misión. Llevamos colportores, hicimos carpas de evangelismo, pero todavía no teníamos un templo donde reunir a las personas. Así fue que pusimos un terreno que teníamos en venta en esa localidad. Un terreno que era muy difícil por sus condiciones de poder vender. Cuando se pudo vender el terreno, este dinero fue utilizado para comprar un terreno en un lugar bien ubicado donde iba a estar el futuro templo. Aún así todavía no teníamos todos los recursos, pero a través de las ofrendas de toda la división sudamericana, la Unión Argentina y las ofrendas también de la misión del Centro Oeste de Argentina,
las ofrendas de Misión Global, pudimos reunir la otra parte para poder comenzar la construcción de un templo en Villa Mercedes. Y fue avanzando la construcción del templo, la mampostería, llegamos a colocar el techo, pero debido a la crisis económica del país, el dinero que íbamos a recibir no nos alcanzaba en ese momento para terminar el templo tal cual como lo habíamos previsto. El día lunes, cuando regresamos a la sede aquí en la oficina, una hermana de la localidad de Merlo, en San Luis, nos llama por teléfono, la hermana Mirta Mereles de Richter, y nos dice que su mamá, antes de morir, había donado la propiedad de su casa para que pueda ser utilizada para la construcción de templos. La gran sorpresa y la alegría, la gratitud que tuvimos a Dios fue que el dinero que recibimos en donación de la hermana Mirta Sosa fue exactamente lo que la misión necesitaba para terminar la construcción total del templo de Villa Mercedes Oeste. Hoy la iglesia ya está inaugurada, los hermanos se reúnen cada sábado, es un lugar de servicio a la comunidad y de adoración a Dios. La Biblia dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa herencia de la hermana Sosa fue transformada en un templo para predicar el Evangelio. En la Unión Argentina, por la gracia de Dios, tenemos muchos proyectos de compra de terrenos y construcción de templos, a los cuales tenemos el privilegio de contribuir para su transformación en lugares de adoración a nuestro buen Dios. Entre muchos proyectos destacamos la construcción del templo en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Punta Alta, también en Villa Celina y en la ciudad de Luján, en la provincia de San Juan, en Villa Krause, en la provincia de Salta, en la localidad de Joaquín B. González y también en Salta capital. Yo quiero hacerte una invitación para que también tus recursos y mis recursos puedan ser utilizados para el avance de la obra y para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Estemos atentos a los proyectos y testimonios con la participación de Misión Global. En las Islas Salomón, una nación de cientos de islas en el Pacífico Sur, viven 600.000 personas y hay más de 52.000 adventistas del séptimo día. Casi un adventista por cada 11 personas. La iglesia en la Salomón está creciendo. Estamos felices porque Dios guía a su iglesia. La iglesia crece tan rápido que no tenemos suficientes Biblias para compartir con las personas. Tenemos varias instituciones. Tenemos más de 400 establecimientos y 197 iglesias organizadas. En salud tenemos un hospital. En el área educativa tenemos 13 secundarias. Tenemos más de 100 escuelas. En total tenemos entre 14 y 15.000 estudiantes que asisten a nuestras escuelas. Cada año tenemos un gran número de bautismo proveniente de nuestra escuela. Es una gran misión que administrar, y las islas están separadas por muchos kilómetros de océano. Es un gran desafío. Beticama es uno de los colegios más antiguos aquí en Isla Salomón. Se inauguró allá por los 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo está en la misión, en crear misioneros. En este colegio tenemos estudiantes que no pueden pagar su matrícula. Algunos muchachos deben luchar de verdad. A algunos, sus padres no le quieren pagar los estudios, porque quieren convertirse en adventistas. Creemos que el colegio debe tratar de ayudarlos. La familia de Néstor no es adventista y le es difícil pagar la matrícula. Pero Néstor escogió esta escuela que se distingue por la buena calidad de su educación. Trabajé en vacaciones e incluso los fines de semana para mi matrícula.
Voy al mercado del pueblo para tener dinero para mi sustento mientras voy a la escuela. Hago mis propias rosquillas y las vendo en el mercado. Néstor se escapaba del campus los sábados cuando todos estaban concentrados en actividades especiales. Ese día, vendía sus donas en el mercado para pagar la escuela y comprar lo que necesitaba. Cuando el personal de la escuela notó que Néstor no estaba, se preocuparon, pero pronto supieron por qué trabajaba tanto y quisieron ayudarla. Un día, un administrador de su escuela llamó a su oficina y le dijo que no podía abandonar la escuela en las horas del sábado. Él le dijo que había sido aceptada en el fondo de ayuda estudiantil. Ya no tendría que trabajar para pagar sus estudios. Estoy muy agradecida del fondo de ayuda estudiantil de la escuela que me ayudó con la ropa y la matrícula. Mi plan a futuro es convertirme en alguien para ayudar a mis padres y quiero convertirme en doctora. Por favor, oren por la gente de las Islas Salomón. Que Dios las bendiga para que aprendan las verdades de la Biblia y sientan el gran amor de Dios. En este espacio observaremos gratos recuerdos. Memorias a Saussure. Agradecemos su compañía en esta programación y les invitamos a seguir en conexión con el cielo, también a través de otros servicios de adoración por este mismo medio. Les deseamos a todos desde la Asociación Suroccidental de la Unión Colombiana del Norte un feliz resto de sábado y que Dios les bendiga.